Bueno, volvemos sobre las cuestiones que tienen que ver con la economía, con las cuestiones, en este caso, del funcionamiento legislativo, del Congreso de la Nación, de la legislatura santafesina, bueno, demandas que ha efectuado la provincia de Santa Fe ante el gobierno nacional que todavía no han sido atendidas. Por esto remarcábamos anteriormente la cuestión vinculada al federalismo y a que se respeten los derechos de las provincias, como así también las obligaciones que tiene Nación para con ellas. Estamos en contacto con Belén Altamirano desde nuestra unidad móvil en la ciudad de Santa Fe. Belén, adelante. Hola Maxi, retomamos contacto porque exactamente como acabas de decir, todo lo que tenga que ver, ¿no?, con la coparticipación, el federalismo, lo que es la economía de la provincia. Por eso vinimos a conversar justamente con Mariano Cubertino, el diputado provincial que tan amablemente nos recibe. Mariano, ¿cuál es la situación actual de Santa Fe con respecto a coparticipación, pacto fiscal? Bueno, compleja, nosotros la venimos planteando desde hace mucho tiempo. Ocurrió durante todo el 2024, se sigue profundizando en este 2025. Uno de los aspectos que más ha reducido o achicado el gobierno nacional son las transferencias a los gobiernos provinciales, la coparticipación. El último informe data del mes de mayo aproximadamente, estaba en el orden del 23% en todo el país. Esa es una situación que se viene profundizando. Entonces, cuando uno ante esta situación ve algunas posiciones, en este caso hoy hablábamos del caso del dueño de la empresa Mercado Libre, que yo quiero decir algo. Hace exactamente una semana atrás, en una manifestación de los jubilados en el Congreso de la Nación, que nuevamente fue reprimida, en ese mismo momento el gobierno nacional firmaba un DNU, porque hace más de 2 años que no tenemos presupuesto en Argentina, una situación totalmente anómala. Por un DNU aumentaban un 30% los fondos de exenciones previstas para las empresas de economía del conocimiento. 200.000 millones de pesos destinados a la economía del conocimiento en Argentina. ¿Quién es su principal beneficiario? Mercado Libre. Entonces, no hay que despegar esto de lo que ya pasó en la discusión del verano, que no venga ningún personero del gobierno nacional de turno a presionar y a extorsionar a las provincias, que tenemos una ley tributaria aprobada en la legislatura, discutida, enviada por el Ejecutivo, aprobada en un presupuesto, una ley tributaria, cumpliendo con toda la norma, con todo lo que corresponde y mintiendo o diciendo cosas que no son así. Justamente en el día de hoy, que otra vez no nos vamos a cansar de denunciar el problema de las retenciones, hoy otra vez se retrotrajeron o aumentaron las retenciones a la soja, al maíz, a algunos otros cultivos, y eso hay que decirlo, eso es una tremenda expoliación de recursos que se van desde la región pampeana, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, el mismo interior de la provincia de Buenos Aires, hacia el gobierno nacional. Nada de ello retorna. ¿En qué debería retornar? En obras, en puentes, en carreteras. Acá vemos el puente Santa Fe-Santo Tomé, que la tuvo que hacer el gobierno provincial porque más de 20 años de promesas el gobierno nacional nunca cumplió. Entonces, la situación es compleja, es difícil. La presión, la extorsión no es la manera en que un país como Argentina tiene que resolver un problema central que lo venimos planteando y que es importante, que es discutir un nuevo pacto fiscal en Argentina. Bien, también tengamos en cuenta que a fines de junio llevaron aquí mismo a cabo una jornada que es pensar las instituciones económicas argentinas de manera federal, y también teniendo en cuenta que en la reforma del 94 hay un artículo que justamente no se cumplió. Bueno, que justamente aquí en este hermoso hall, en el Palacio de la Legislatura Provincial, hicimos esa jornada hace 15, 20 días atrás, donde nosotros planteamos centralmente 2 cosas. El primero, que es las retenciones, como muchos otros impuestos que hay en Argentina, y que no son buenos impuestos, son indicadores claves o muy claros de un sistema tributario malo, anómalo, regresivo, que penaliza la producción, la generación de riqueza, la generación de valor. Eso no ocurre prácticamente en ningún país del mundo. Eso nosotros estamos convencidos que hay que cambiarlo. Y además, lo otro que necesitamos, como bien vos mencionabas, es lo que establece la Constitución Nacional en la reforma del 94, que está incumplido hace ya más de 30 años, que es una nueva ley de coparticipación federal. ¿Qué significa eso? Que las provincias, que somos el poder soberano, que constituimos la nación argentina y que le decimos, usted tiene la potestad de recaudar los recursos que nosotros generamos acá en la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, tienen que volver para que el Estado pueda brindar buenos bienes y buenos servicios. Por eso necesitamos discutir esas leyes, necesitamos discutirlas en el Congreso de la Nación, y yo quiero destacar 2 cosas más muy importantes. La primera es el hecho político que ocurrió la semana pasada, 10 días atrás,
donde los 23 gobernadores de provincia y el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por primera vez en la historia de la Argentina, ingresan un proyecto al Congreso de la Nación, que es donde se debe discutir este tipo de políticas y no con comunicados de prensa extorsionando en los medios de comunicación, donde se debe discutir esta reforma tributaria. Ese proyecto al que hacía mención ingresa la modificación al menos de 2 o 3 impuestos, porque las provincias le están diciendo a Nación que este esquema, donde Nación recauda, pero las provincias gastan, no se sostiene más. El gobernador Puyaro dio un ejemplo muy claro que no me canso de repetirlo. Si vos vas al supermercado ahora, cuando terminemos esta nota, vas a gastar 10.000 pesos en algún producto, 200 pesos son impuestos que le das al fisco provincial, 1.800 se van a Nación. Ahora bien, cuando vos salís a la esquina, el policía que te cuida lo paga la provincia de Santa Fe. Si mañana te enfermas porque el frío es muy fuerte y vas al hospital, el médico o la enfermera que te atiende lo paga la provincia de Santa Fe. Si a tu hijo lo envías a la escuela pública, el sueldo del docente, del personal que limpia, lo paga la provincia de Santa Fe. ¿En qué viene del parte del gobierno nacional? Puentes no los están haciendo. Rutas se caen a pedazos. Ni el yuyo están cortando, ni las luces están colocando en las rutas nacionales. Entonces, tomando una decisión que no ocurre en ningún país del mundo. Entonces necesitamos discutir seriamente cómo se recauda, cómo se distribuye, qué parte le toca a Nación, qué parte a las provincias, porque en definitiva en este juego de presiones, de extorsiones al que nos quiere llevar el gobierno nacional, los que perdemos somos los santafesinos, somos los argentinos, cuando no tenemos un país que nos brinde los recursos, los bienes, los servicios que necesitamos para una vida digna. Claro, cuando se produce mucho, se manda mucho, pero se recibe poco. Nada, prácticamente nada. Por eso es muy importante esto que destacamos de los gobernadores de provincia. Yo quiero resaltar ese hecho político, institucional. Me parece que es muy importante poder reclamar, poder pedirle al Congreso que discuta este tipo de reformas tributarias tan necesarias en la Argentina. Acá se plantea que hay algunos impuestos que son negativos. El caso de ingreso bruto es un impuesto realmente para discutir, pero no nos dicen nada de las retenciones, las siguen cobrando. No nos dicen nada del impuesto al cheque, lo siguen cobrando. Aumentaron hace poco tiempo atrás el impuesto a los combustibles, pero no llega en obras, en rutas. Y quiero destacar algo más que también lo hizo público el ministro de Economía de la provincia, pero tomando información del Ministerio de Economía de la Nación. ¿Qué dijo el Ministerio de Economía de la Nación hace pocos días atrás? Que la presión tributaria de la Argentina, del país, del gobierno nacional, del 2024 con respecto al 2023 había aumentado y las que habían bajado eran las de las provincias. Entonces también fue una mentira cuando Milei dijo que venía a bajar los impuestos, porque los impuestos no están bajando y el mejor ejemplo es el aumento de la presión tributaria del 2023 al 2024 de parte del gobierno nacional. Basta de discutir en los medios de prensa, basta de amenazas, de extorsiones. Siéntense en el Congreso de la Nación, que mande el presidente de la Nación un proyecto, que se sienten a discutir la coparticipación, porque nosotros necesitamos cambiar algo con mucha claridad, que lo planteabas vos en tu nota, y necesitamos hacerlo con una mirada federal. En un país tan grande, tan heterogéneo, con diversidad cultural, política, económica, según qué parte del país te toca vivir, nosotros tenemos una coparticipación nacional que no contempla la voz de esos distintos sectores de la Argentina, y te agrego además un banco central, que es donde se define ni más ni menos que el valor del dólar. Vaya si discutimos los argentinos el valor del dólar, la inflación y otro tipo de variables macroeconómicas. Queremos que se discutan en esos ámbitos, pero esos ámbitos tienen que contener la voz de todos los sectores de la economía argentina y de todas las provincias de la economía argentina. Y esto no pasa en cualquier país del mundo alocado, pasa en Estados Unidos a través de la Reserva Federal. ¿Por qué si Estados Unidos, por qué si Alemania, por qué si muchos países lo pueden hacer, Argentina no lo puede hacer? ¿Quién lo plantea? La Constitución del 94 también, y por eso son las dos modificaciones o reformas federalistas que nosotros estamos planteando como necesarias en la Argentina y que discutimos en este hall hace pocos días. Bien, Maxi, te está escuchando. Muy bien. Cortino. Muchísimas gracias, Belén. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, en primer lugar. ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches, un gusto. Muy bien. Bueno, pensaba mientras escuchaba atentamente su relato, ¿hasta dónde se puede sostener tanta intransigencia de parte del gobierno nacional para con las provincias que anteceden a la nación? Digo, porque no es la primera vez que hablamos de todas estas cuestiones. Usted reparó en algunos puntos fundamentales que todavía forman parte del debate, pero el debate en serio. Y lo de hoy, y utilizó el término extorsivo,
lo de hoy de Mercado Libre y Mercado Pago no deja de ser un apriete, particularmente aquellas provincias que cobran ingresos brutos, porque se le va a cobrar, y le contamos al televidente, si usted es usuario de alguno de estos servicios, que se le va a cobrar una comisión aún mayor, pero dependiendo de donde usted viva. Es decir, si vive en Tucumán va a pagar una tasa, si vive en Jujuy va a pagar otra y si vive en Santa Fe va a pagar otra. ¿Cómo se explica esto? Bueno, justamente Maxi, por eso es lo que planteábamos hasta recién, ¿no? La necesidad de discutir en un país federal con 3 niveles diferentes de gobierno, es necesario coordinar, es necesario acordar, ponerse de acuerdo, sentarse en una mesa y poder acordar cómo se lleva adelante la recaudación de cada tipo de tributo en los diferentes niveles y obviamente la otra parte, que es la que se discute poco, que es la necesidad que tiene el Estado de brindar bienes y servicios a cada uno de los argentinos, también en los diferentes niveles de gobierno. Cuando eso no está claro, cuando eso se superpone, entonces aparece un sistema tributario regresivo, como yo planteaba al principio, anómalo, que realmente nadie estamos de acuerdo con lo que pasa en Argentina y hay que cambiar ese sistema tributario, hay que sentar a los actores a discutir en la mesa, pero bueno, ojo cómo lo hacemos, porque es una discusión sensible, es una discusión compleja, que necesitamos abordarla con madurez, con seriedad, porque si no vamos a entrar en la discusión y en la pelea entre las diferentes provincias, entre los diferentes niveles, claro. Y yo soy un convencido que de la pelea y del enfrentamiento nada bueno puede surgir. Lo vamos a sumar a Facu González, que es nuestro analista en temas económicos, también como para incorporarlo a la charla con algunas consideraciones. Facu, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y la verdad que escuchándolo recién al diputado y por supuesto aparte de su análisis que coincido, hay que tener en cuenta también una cuestión importante, ¿no? Porque cuando hablamos de impuestos son lo que aportan los santafesinos al Estado Nacional que después no termina viniendo. Y lo que aporta el santafesino promedio consumiendo, vendiendo, trabajando, produciendo y también lo que sucede en las empresas. Eso es muy importante y después el hecho central de cómo termina impactando desde el punto de vista presupuestario. Y si no querés que charlemos de impuestos, podemos sumar lo que está sucediendo, por ejemplo, con respecto a las retenciones que no vienen en una prestación muy importante para la provincia de Santa Fe y se va generando una deuda cada vez más importante que tiene que ver con la retribución por las prestaciones de seguridad social, o sea, por no trasladar la caja a ANSES, que ANSES retiene y que también hay una búsqueda de grados de avance, pero que hay un atraso muy importante, diputado. Sí, claramente coincido, Facundo, con todo lo que vos planteabas. Por eso destacar también la actitud del gobernador Puyaro, invitando incluso a los gobernadores anteriores, el gobernador Perotti y el gobernador mandato cumplido Antonio Bonfatti, que lo acompañaron la semana pasada a la audiencia en la Corte por el reclamo de los fondos que nos corresponden como provincia. Y el tema de las retenciones es un tema que no se sostiene más bajo ningún punto de vista. Yo quiero insistir con esto, no hay ningún país medianamente serio en el mundo que cobre retenciones. Las retenciones es el impuesto que está cobrando o los derechos de exportación, para ser más preciso, con los que se está quedando el Estado Nacional, porque lo que tiene Argentina, no solo a diferencia de los países del primer mundo, sino a diferencia de nuestros propios vecinos latinoamericanos, son bajos impuestos a las ganancias o a los ingresos, como se debería llamar, y bajos impuestos a los altos patrimonios o a los bienes personales. A lo contrario de eso, le cobramos al que produce, al que exporta, al que genera trabajo. Bueno, no hay ninguna economía que pueda crecer, que pueda generar valor, que pueda generar riqueza y que pueda invertir con un sistema tributario de esas características. Y eso tiene potestades y tiene atribuciones para cambiarlo el gobierno nacional. Y ahí es donde decimos, cumplan con lo que le prometieron a los argentinos cuando ganaron las elecciones nacionales, avancen en reformar ese sistema tributario totalmente regresivo y anómalo y dejen de extorsionar como están extorsionando a las provincias, que gran esfuerzo están haciendo y que en definitiva son las que todos los días llevan adelante bienes o servicios para poder lograr la mejor vida en sociedad posible. La llave para destrabar esto la tiene el Congreso, digo porque mañana es posible que se logre quórum para dar tratamiento al tema retenciones, hay 4 proyectos de ley, la oposición necesita sumar a los legisladores de la provincia, digo, ¿por allí se puede buscar una ventana?
Siempre es bueno y necesario que el Congreso funcione, que el Congreso discuta, que el Congreso sesione y que se puedan encontrar los acuerdos necesarios. Yo insisto, lo dije al principio de la nota, no ocurre en ningún país serio del mundo que estemos ya en el tercer año consecutivo o que venimos de 2 años consecutivos de no tener un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación. La reconducción presupuestaria es algo que está al margen de la ley y que le da la libertad absoluta al Poder Ejecutivo de turno, en este caso el Gobierno Nacional, para gastar y para readecuar partidas como se le cante. La discrecionalidad. Eso no está bien, eso no es correcto y para eso es necesario que el Congreso también discuta, que el Congreso avance y que pueda lograr encontrar los acuerdos necesarios para poder avanzar incluso con otras leyes como estamos viendo que se viene intentando avanzar. En ese marco también destacar lo que decía antes, poder discutir el proyecto que ingresaron la semana pasada o la anterior, no recuerdo, los 24 estados subnacionales argentinos, en algo que no me voy a cansar de decir, es un hecho histórico que no registra precedentes en Argentina.